Y aunque no me arrepiento de haber amado a mi hijo, sí me arrepiento de haber confundido durante tanto tiempo el amor con la cobertura, la generosidad con la complicidad, el apoyo con la dependencia. No son lo mismo. Ojalá lo hubiera sabido antes. Si llegaste hasta el final de esta historia, gracias. De verdad. Sé que es larga y que tiene momentos difíciles de escuchar. Pero si algo de lo que dije hoy te tocó, si reconociste en mi historia algo que estás viviendo o que viviste, necesito que hagas una cosa. Suscríbete. Haz clic en ese botón ahora mismo. No mañana. Ahora. Porque aquí vamos a seguir contando estas historias. Historias de mujeres que pusieron límites cuando hacerlo les costó todo. Que dijeron basta cuando nadie entendía por qué. Que eligieron su dignidad sobre la aprobación de quienes la daban por sentada. Y si tú tienes una historia así, si alguna vez tuviste que tomar una decisión difícil dentro de tu familia y cargaste sola el peso de esa decisión, cuéntamela en los comentarios. Te leo a todas. Y tu historia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy para saber que no está sola. Yo me llamo Esperanza. Tengo 65 años. Y por primera vez en mucho tiempo, vivo de acuerdo con mi nombre. Gracias por acompañarme. Un sábado me preguntó, mientras mezclábamos la masa de unas galletas, si su papá iba a regresar pronto. Me tomé un momento antes de responder. Tu papá está en un proceso que le va a tomar tiempo, le dije con cuidado. Pero tú estás bien. Y vas a seguir estando bien. Tú vas a estar aquí. Siempre. Me abrazó con las manos llenas de harina y no me importó nada lo que se manchó. Mauricio me escribió desde el reclusorio. La primera carta llegó 6 meses después de su detención. La leí 2 veces. Era una carta larga, llena de explicaciones y de justificaciones y de una descripción detallada de cuánto estaba sufriendo. Había un párrafo al final que decía algo parecido a una disculpa, aunque estaba escrita de una manera que convertía la disculpa en una petición, que yo hiciera algo, que llamara a alguien, que moviera algún hilo. Guardé la carta en un cajón. No respondí. Las cartas siguientes fueron más cortas y más directas. Más parecidas a lo que yo esperaba de un hijo que genuinamente estaba entendiendo el daño que había causado. Pero mi abogado me recomendó no establecer comunicación escrita mientras el proceso legal no estuviera completamente resuelto, y seguí su consejo. De Fernanda no llegó ninguna carta. Hace unos meses me encontré con la madre de una vecina en el mercado. Una señora de unos 70 años a quien yo conocía vagamente, de vernos en el barrio. Me detuve a saludarla y terminamos hablando casi 1 hora junto a los puestos de verduras. Me contó que llevaba años manteniendo a su hijo y a su familia. Que le daba dinero todos los meses. Que pagaba cosas que ellos no pagaban. Que a veces sentía que estaba vaciándose por dentro, pero que no sabía cómo parar porque su hijo la necesitaba. La escuché con atención. Cuando terminó de hablar, me miró como esperando que yo le dijera que estaba haciendo lo correcto. ¿Qué me recomienda usted?, me preguntó. Pensé en lo que le iba a decir. Pensé en los 6 años que yo había pasado antes de que llegara el momento que me obligó a parar. Pensé en lo que hubiera querido que alguien me dijera mucho antes de que todo llegara a ese punto. Le recomiendo que tenga esta conversación con su hijo mientras todavía puede tenerla en paz, le dije. Porque si espera a tenerla en una crisis, ya no va a tener opciones. Solo consecuencias. Me miró durante un momento. ¿Usted cómo lo sabe? Porque yo esperé demasiado, respondí. Quiero pausar aquí un momento y pedirte algo importante. Si llevas un rato con esta historia y algo en ella te está moviendo por dentro, si estás pensando en alguien que conoces o en algo que tú misma has vivido, comparte este video con esa persona. A veces la historia que alguien más necesita escuchar llega a través de ti. Y suscríbete a Raíces y Dignidad si aún no lo has hecho, porque seguimos aquí cada semana con historias como esta. Historias que no tienen finales perfectos, pero que tienen finales verdaderos. Haz clic ahora. El proceso legal de Mauricio y Fernanda se resolvió con condenas de 18 meses para cada uno. Mi abogado me mantuvo informada en cada paso. Nunca fui citada como testigo de cargo, aunque mi documentación sí formó parte del expediente. Cuando salgan, habrá una revisión de custodia sobre Sofía. Estamos preparados para eso. Valeria y yo hemos hablado varias veces. Hemos construido, con el tiempo y con mucha honestidad de ambas partes, algo que no me esperaba,
una relación de respeto mutuo fundamentada en el bien de una niña que amamos las dos. Mi abogado ya tiene todo documentado. El hogar estable que Sofía tiene. Su progreso en la escuela. Las rutinas que le dan seguridad. Los sábados de cocina y jardín y lectura nocturna. Cualquier tribunal que evalúe esa evidencia va a encontrar lo que es. Una niña que está bien porque los adultos que la rodean decidieron ponerla primero. Hoy Sofía tiene 11 años. Es curiosa y habladora y tiene una manera de mirar las cosas que me recuerda a mí cuando era pequeña, aunque nunca se lo he dicho porque no quiero que sienta que la estoy comparando con alguien. La semana pasada vino con un dibujo que hizo en la escuela. Era una casa, un jardín con flores, 2 personas mayores sentadas en sillas y una niña corriendo hacia ellas. Abajo había escrito, con esa letra todavía un poco torcida de los 11 años, mi lugar favorito. Lo tengo pegado en la puerta del refrigerador. Rodrigo lo ve cada vez que abre esa puerta y siempre se queda mirándolo un segundo antes de seguir con lo que estaba haciendo. Eso es lo que queda cuando el ruido se termina. Eso es lo que casi no pude ver porque pasé demasiados años mirando hacia otro lado. Hay algo que quiero decirte antes de cerrar esta historia, y quiero decirlo con toda la claridad que pueda porque creo que es lo más importante de todo lo que he compartido contigo. Durante 6 años creí que ayudar a Mauricio era lo que una buena madre hacía. Y durante esos 6 años, sin proponérmelo, le hice un daño enorme. No porque el dinero sea malo. No porque ayudar sea un error. Sino porque el tipo de ayuda que yo daba no le exigía nada a cambio. No le pedía que creciera, que se responsabilizara, que enfrentara sus propias decisiones. Mi ayuda era una red tan cómoda y tan permanente que Mauricio nunca tuvo que aprender a caminar sin ella. Y cuando finalmente quité esa red, no supo qué hacer. El resultado de eso no fue solo su condena legal. El resultado fue años de una vida construida sobre la dependencia, sobre la manipulación, sobre decisiones cada vez más desesperadas hechas por alguien que nunca aprendió que las decisiones tienen consecuencias que uno mismo debe cargar. Eso no es culpa suya solamente. Es también mía. Lo digo sin castigarme, porque la culpa sin aprendizaje no sirve de nada. Lo digo como una verdad que me costó mucho llegar a ver y que espero que le ahorre a alguien más el tiempo que yo perdí. El amor más difícil es el que dice no. El que pone un límite. El que permite que otra persona experimente las consecuencias de sus propios actos, aunque eso duela verlo. Ese amor no se parece al amor en las películas. No se siente bien en el momento. A veces duele tanto como perder algo que uno amaba. Pero es el amor que respeta a la otra persona lo suficiente como para creer que es capaz de más. Lo suficiente para negarse a ser el obstáculo entre esa persona y su propia posibilidad de crecer. Yo aprendí eso tarde. Muy tarde. A partir de hoy, no habrá más apoyo económico de ningún tipo. No para la renta, no para el carro, no para servicios, no para emergencias. Nada. Van a resolver su vida solos, como adultos, de maneras legales. Eso es lo único que les voy a decir. Mamá, no podemos sobrevivir sin. Entonces van a aprender cómo se hace. Rodrigo tomó mi brazo suavemente y entramos a nuestra casa. Cerré la puerta. Lo que siguió fue uno de los periodos más difíciles, y al mismo tiempo, más claros de mi vida. Esa misma tarde llamé a un abogado que me había recomendado una amiga. Le conté todo, con fechas, con detalles, con el nombre del lugar al que íbamos. Me escuchó con atención y al terminar me dijo: Señora Esperanza, lo primero que necesitamos hacer es documentar todo esto. Por escrito, con todo el detalle que pueda recordar. Eso la protege si en algún momento intentan implicarla. Le hice caso. Esa noche, en la mesa de la cocina, con Rodrigo sentado a mi lado, escribí todo lo que recordaba. Cada conversación, cada fecha, cada detalle de la maleta, cada palabra de la llamada de Mauricio. 5 páginas a mano que mi abogado convirtió después en un documento formal. Era la primera vez en muchos años que ponía mi protección por encima de la comodidad de mi hijo. Debería haberme sentido egoísta. Me sentí, por primera vez en mucho tiempo, responsable. Las semanas siguientes fueron una prueba de voluntad que no sabía que tenía. Los mensajes de Mauricio llegaron de inmediato. Primero confundidos, luego explicativos, luego enojados. Fernanda no me escribió directamente,
pero empezó a usar el teléfono de Sofía para enviarme mensajes que claramente no escribía una niña de 10 años. Abuela dice papá que si puedes llamarle. Abuela dice mamá Fernanda que necesitan hablar contigo. Usaban a mi nieta como mensajera. Cuando Valeria se enteró de lo que había pasado, porque Mauricio tuvo que decirle algo para explicar el caos en que se encontraban, me llamó directamente. Esperanza, ¿qué tan grave es esto? Le conté lo esencial sin entrar en todos los detalles. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Sofía está bien. Sofía está bien. Valeria, Sofía siempre ha estado bien cuando está aquí. Lo sé, dijo en voz baja. Lo sé. Esa conversación fue el inicio de algo que no esperaba, una alianza inesperada con la expareja de mi hijo, dos mujeres que habían sido lastimadas por el mismo hombre de maneras distintas y que encontraban, al hablar sin rodeos, mucho terreno común. La llamada de las autoridades llegó un sábado por la mañana, 3 semanas después. Rodrigo y yo estábamos tomando el café en el jardín cuando sonó mi teléfono con un número desconocido. Era un oficial de la Policía Federal. Mauricio y Fernanda habían sido detenidos la madrugada anterior intentando cruzar la frontera. Los habían encontrado con una cantidad considerable de sustancias ilegales. Mi nombre aparecía en sus documentos como contacto de emergencia. El oficial me preguntó si yo sabía algo sobre sus actividades. Le dije que sí, que tenía un documento preparado con mi abogado que describía lo que había ocurrido 3 semanas antes, que estaba dispuesta a cooperar con la investigación en todo lo que fuera necesario. Hubo una pausa. Señora, eso es muy útil. Le vamos a llamar. Colgué y me quedé mirando el jardín. La bugambilia estaba floreciendo. Los pájaros hacían su ruido de siempre. El sol de la mañana calentaba las macetas que había plantado el fin de semana anterior. Rodrigo me tomó la mano sin preguntar nada. Lo que vino después fue un proceso legal largo y complicado en el que mi abogado fue invaluable. Gracias a la documentación que habíamos preparado, mi posición como víctima quedó clara desde el principio. Nunca fui imputada. Nunca estuve bajo investigación. Mauricio y Fernanda enfrentaron cargos serios. El proceso duró meses. Mientras tanto, Sofía vivía con Valeria, pero empezó a pasar más tiempo conmigo los fines de semana. Valeria fue generosa en eso, más de lo que yo habría esperado dado el historial entre nosotras. Un viernes por la tarde vino a dejarla y se quedó en el jardín tomando un café conmigo por primera vez en todos los años que llevábamos de conocernos. Hablamos de Sofía, de cómo explicarle lo que estaba pasando con su papá sin hacerle más daño del necesario, de cómo protegerla del caos que Mauricio y Fernanda habían creado. Usted siempre fue buena con ella, me dijo Valeria. Siempre supe eso. Ella es fácil de querer, respondí. Esperanza. Me miró directamente. ¿Puedo preguntarle algo? Claro. ¿Cuándo se dio cuenta de que algo no estaba bien? ¿Cuándo supo que Mauricio había cruzado una línea? Pensé en eso durante un momento. Creo que lo supe mucho antes de querer verlo, dije finalmente. Creo que hay cosas que el cuerpo entiende antes que la mente. Y que a veces el amor es tan grande que tapa las señales hasta que ya no pueden taparse más. Valeria asintió despacio. A mí me pasó igual. Nunca imaginé lo que vendría después de todo ese proceso. Lo que vino fue paz. Una paz distinta, más profunda y más honesta que cualquier cosa que hubiera sentido en los últimos 6 años. La casa volvió a ser nuestra de una manera que tardé un tiempo en saber nombrar. No era solo que hubiera menos personas. Era que habíamos recuperado el ritmo natural de nuestra vida, ese ritmo que Rodrigo y yo habíamos construido durante décadas y que poco a poco había sido desplazado por las urgencias y los dramas y las necesidades de otros. Rodrigo retomó la carpintería. Tenía un taller pequeño en el garaje donde había pasado años haciendo piezas de madera que luego regalaba o que decoraban la casa. Lo había abandonado durante los años en que el garaje se llenó con las cosas de Mauricio. Ahora lo recuperó y los sábados por la mañana llegaba el olor a madera trabajada hasta la cocina. Yo volví a leer. Había dejado de leer hacía años sin darme cuenta, porque siempre había algo más urgente que atender. Empecé con una novela que alguien me había regalado y que llevaba meses en el buró sin abrir. Luego con otra. Luego me inscribí en un pequeño club de lectura que se reunía los miércoles en la biblioteca del barrio. Sofía venía los sábados.
Plantábamos en el jardín, cocinábamos juntas, leíamos antes de dormir. Con el tiempo, la tensión que traía en los ojos cuando llegaba fue desapareciendo, siendo reemplazada por algo más ligero, más parecido a la infancia que merece cualquier niño de 10 años. Era Mauricio. Mamá, ¿cómo van? Bien, llevamos como 4 horas. ¿Ustedes dónde están? Ya vamos adelante. Oye, una pregunta rápida. La maleta que te dejé, ¿la traes? Sí, está aquí atrás. Bien. Y no tuviste que abrir nada, ¿verdad? Todo está igual. La pregunta me detuvo en seco. ¿Por qué habría de revisar yo una maleta ajena? No, Mauricio. No la he tocado. ¿Por qué me preguntas eso? Por nada, mamá. Solo para estar seguro. Ya sabes cómo están de estrictos en los cruces fronterizos. Una pausa. Y luego, con una voz que no era la de un hombre que llama a su madre para coordinarse en un viaje. Te quiero mucho, mamá. Quiero que sepas eso. De verdad. La llamada terminó. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando el paisaje sin verlo. Mauricio no me había dicho te quiero así desde que tenía 12 años. No con esa intensidad. No con ese temblor casi imperceptible en la voz que sonaba demasiado parecido a una despedida. Cada instinto que había desarrollado en 65 años de vida, cada sentido que se afina cuando uno cría hijos y aprende a distinguir entre lo que dicen y lo que sienten, estaba gritando al mismo tiempo una sola cosa: algo está muy mal. Para el carro, le dije a Rodrigo. Ahora mismo. Para el carro. Rodrigo se orilló en el acotamiento sin hacer preguntas. Cuando el motor se apagó, el silencio de la carretera nos rodeó. Autos pasaban a toda velocidad a nuestro lado. El sol pegaba duro en el parabrisas. Yo no podía moverme. Esperanza. La voz de Rodrigo era baja y seria. ¿Qué está pasando? La maleta, dije. Lo miré. Él me miró a mí. Nos bajamos juntos. Rodrigo abrió la puerta trasera. La maleta café estaba exactamente donde la habíamos puesto, con su candado pequeño y su etiqueta sin sentido. El candado no era difícil de abrir. Lo habría podido abrir cualquiera. Lo abrí yo. Debajo de una capa de ropa doblada con una pulcritud que no correspondía ni a Mauricio ni a Fernanda, encontramos varias bolsas selladas herméticamente. Rodrigo las reconoció antes que yo. Lo vi en su cara. Ese color que se va de golpe. No necesité que me lo explicara. Lo que teníamos en esas manos eran sustancias ilegales. Una cantidad que no era para uso personal. Una cantidad que, si alguien la encontraba en el maletero de tu carro cruzando una frontera internacional, no admitía explicaciones. Mi hijo había planeado usarnos como transporte. Nos había tendido una trampa envuelta en una conversación de reconciliación familiar. Había puesto en nuestras manos algo que podía costarnos la libertad, la reputación y todo lo que habíamos construido durante 50 años de vida honesta. Y nos había dicho te quiero justo antes de que cruzáramos el punto de no retorno. Me senté en el acotamiento con las piernas que no me sostenían. Rodrigo se quedó parado junto a mí, con la mano en mi hombro, sin decir nada, porque no había nada que decir. El viento de los autos que pasaban nos sacudía ligeramente. Ahí fue cuando entendí algo que me cambió para siempre. Había pasado 6 años protegiéndolo de las consecuencias de sus decisiones, y eso lo había llevado a tomar la peor decisión de su vida. Una decisión que me incluía a mí como herramienta desechable. No era mi hijo quien fallaba. Era yo quien había fallado en dejar que aprendiera a no fallar. Rodrigo fue el primero en hablar. Nos vamos a casa. Cerró la maleta. La subió de nuevo al carro. Abrió mi puerta. Esperó a que yo entrara, cerró y se sentó en el asiento del conductor. Tardamos varios minutos en arrancar. Ninguno de los dos dijo nada. Rodrigo encendió el motor, esperó un espacio en el tráfico y dio la vuelta. Llamé a Mauricio. No contestó. Lo llamé 3 veces más. Nada. Fue Fernanda quien finalmente contestó, al cuarto intento. Su voz sonaba distinta, más tensa. ¿Dónde están?, preguntó antes de que yo pudiera hablar. Volviendo a casa. Silencio largo. ¿Qué pasó? Que encontré lo que había en la maleta, Fernanda. Otro silencio. Este diferente. Este sabiendo que todo había cambiado.
Esperanza, déjeme explicarle. No hay nada que explicar. Los veré cuando lleguemos. Colgué. El camino de regreso duró 4 horas. 4 horas en las que Rodrigo manejó en silencio y yo me quedé mirando por la ventana sin ver nada, pasando por cada momento de los últimos 6 años como si fueran páginas de un libro que estuviera cerrando por última vez. La reconciliación repentina. La urgencia del viaje. La maleta que habían pedido que yo llevara. El candado. La etiqueta que no correspondía a ningún vuelo. La llamada de Mauricio con esa voz extraña. El te quiero que sonaba a despedida. Todo había sido calculado. Todo había sido diseñado para que yo, que había dicho que sí durante 6 años, siguiera diciendo que sí una vez más sin preguntar. Habían apostado a que mi amor era más grande que mi sentido común. Casi ganan. Cuando llegamos a la casa, Mauricio y Fernanda ya estaban afuera. Habían manejado de regreso también, probablemente en cuanto vieron que dábamos la vuelta. Estaban parados en la entrada con una expresión que mezclaba pánico con algo parecido a la indignación, como si de alguna manera ellos fueran las víctimas de esta situación. Bajé del carro con la maleta en la mano. Mauricio dio un paso hacia mí. Mamá, espera. Deja que te explique. Me detuve frente a él. Lo miré durante un momento que se sintió muy largo. Vi a mi hijo, a ese hombre que yo había cargado en brazos, que había llevado al médico con fiebre, que había ayudado con la tarea, que había acompañado a su primer día de trabajo. Y no lo reconocí. No completamente. Sé lo que hay en esta maleta, dije. Mi voz estaba tranquila de una manera que me sorprendió. Y sé lo que planeaban. Fue un error de cálculo, empezó Fernanda. Estamos metidos en algo muy complicado. Debemos dinero a personas que no aceptan esperas. Pensamos que si hacíamos este viaje una sola vez, podríamos saldar la deuda y terminar con todo esto. Nunca íbamos a volver a... Me estás explicando por qué estuvo bien ponerme en riesgo. Se calló. Me estás diciendo que mi libertad, mi nombre, mi futuro y el de Rodrigo eran un precio aceptable para resolver sus problemas. Mauricio bajó la vista. Mamá, estábamos desesperados. Yo también estuve desesperada en mi vida, respondí. Y nunca le pedí a nadie que cargara las consecuencias de mis errores. Lo miré una vez más. Y luego miré a Fernanda. Y luego dejé la maleta en el suelo entre nosotros. Mauricio escuchó con la mirada en la mesa. Cuando terminamos, levantó los ojos y dijo, Mamá, ella solo estaba pensando en el futuro de todos. No era una mala intención. ¿Te parece normal que te proponga quedarse con la casa de tus padres? No es quedarse con ella, es un arreglo. Mauricio. La voz de Rodrigo tenía una firmeza que hizo que mi hijo dejara de hablar. Lo que te estamos diciendo es que esto no va a pasar. Y necesitamos que nos digas, mirándome a los ojos, que estás de nuestro lado en esto. Silencio. Un silencio que duró demasiado. Claro que estoy de su lado, dijo finalmente. Pero ya era tarde. Ya habíamos escuchado el silencio que vino antes. Ahí fue cuando entendí, con una claridad que me dolió físicamente, que mi hijo había cruzado una línea que no había notado cruzar. Ya no era el niño que yo había criado tomando decisiones impulsivas. Era un hombre que había elegido, conscientemente, estar del lado de alguien que quería quitarnos lo único que teníamos. Lo que pasó después lo cambió todo. En los días siguientes, el ambiente en la casa se tensó hasta volverse insoportable. Fernanda dejó de simular la amabilidad. Ya no saludaba por las mañanas. Pasaba por mi lado en el pasillo sin mirarme. Usaba la cocina cuando yo no estaba y dejaba las cosas sin recoger de una manera que solo podía ser intencional. Mauricio se volvió invisible. Salía temprano, llegaba noche, evitaba los espacios donde pudiera encontrarme sola. Y Sofía, mi Sofía, llegó un sábado con los ojos enrojecidos y me dijo que Fernanda le había dicho que la abuela Esperanza estaba muy enojada con todos y que mejor no la molestara mucho. Me senté con ella en el jardín y le dije con toda la calma que pude encontrar, «Tú nunca me molestas, corazón. Nunca». Ella me abrazó muy fuerte. Esa semana le dije a Rodrigo que teníamos que pedirles que buscaran otro lugar para vivir. Que ya había llegado al límite. Que no podía seguir sosteniendo una situación que me estaba afectando a mí, a él y, lo más grave, a Sofía.
Rodrigo asintió con un alivio tan visible que me di cuenta de cuánto tiempo llevaba esperando que yo llegara a esa conclusión. La conversación con Mauricio fue breve y fría. Le dijimos que tenían 3 meses para encontrar otra opción, que los íbamos a apoyar en la transición dentro de lo razonable, pero que la decisión era definitiva. Mauricio nos miró como si acabáramos de decirle algo incomprensible. Nos están corriendo. Te estamos pidiendo que construyas tu propia vida, le dije. Como adulto, como padre, como la persona que se supone que eres. Se fue sin decir más. Fernanda no dijo nada. Solo recogió su bolsa y salió detrás de él. Pensé que eso había sido lo más difícil. Estaba equivocada. Durante las semanas siguientes, Mauricio y Fernanda encontraron un departamento pequeño del otro lado de la ciudad. Yo no les di dinero para el depósito, aunque me lo pidieron. Les di una serie de cosas de la casa que ya no usábamos. Trastes, cobijas, un mueble de sala que había en la bodega. Eso sí. Dinero, no. Las primeras semanas de su ausencia fueron extrañas. La casa se sentía diferente, más silenciosa, más nuestra. Rodrigo y yo cenábamos juntos sin tensiones. Dormíamos sin escuchar ruidos en el cuarto de arriba. El sábado siguiente, Sofía llegó como siempre y pasamos el día en el jardín sin que nadie viniera a interrumpir. Creí que habíamos llegado a un nuevo comienzo. Pero eso no fue lo peor. Lo peor estaba siendo preparado en silencio, y yo no tenía ni idea. 3 semanas después de que se fueron, Mauricio me llamó. Su voz era distinta. Más suave que en los últimos meses. Más parecida a la de antes. Mamá, ¿cómo estás? Bien, Mauricio. ¿Y tú? Estamos bien. Adaptándonos. Oye, quería preguntarte algo. Pausa. Fernanda y yo hemos estado hablando. Creemos que nos fuimos con el ánimo alterado. Que dijimos cosas que no debíamos. ¿Crees que podríamos vernos? Los 4. Para aclarar las cosas. Algo en mí se alegró. Ese algo que siempre espera que los hijos mejoren, que los conflictos se resuelvan, que la familia encuentre la manera de seguir siendo familia. Claro que sí, hijo. Perfecto. Oye, y una cosa más. Otra pausa. Necesito pedirte un favor. Vamos a ir en el carro de Fernanda, pero nos quedamos con poco espacio porque llevamos unas cosas de trabajo. ¿Podrías venir tú manejando? Y si puedes, lleva contigo una maleta que te voy a dejar. Es solo ropa y cosas para un par de días. ¿A dónde vamos? Al norte. Tenemos un asunto de trabajo allá y pensamos que podíamos aprovechar para reunirnos en familia, cambiar de aire. Conozco un lugar muy tranquilo cerca de la frontera. Cerca de la frontera. En ese momento no me detuvo esa frase. Debería haberlo hecho. Pero el deseo de reconciliación era más fuerte que cualquier señal de alerta. Está bien, le dije. Me parece bien. La maleta llegó a mi casa 2 días antes del viaje. La dejó Fernanda en la puerta sin quedarse a platicar. Era una maleta café, de tamaño mediano, con un candado pequeño en el cierre principal y una etiqueta de aerolínea que nadie me explicó. La puse en el cuarto de visitas y no volví a pensar en ella. La mañana del viaje amaneció despejada. Rodrigo y yo desayunamos temprano, cargamos el carro con nuestras cosas y pusimos la maleta de Mauricio en el asiento trasero. Sofía no venía con nosotros ese fin de semana porque Valeria tenía un evento familiar. Eso, en retrospectiva, me parece significativo. Las primeras horas del camino fueron tranquilas. Rodrigo manejaba. Yo veía el paisaje. Hablamos de cosas pequeñas. Un programa que habíamos visto, el jardín, una llamada pendiente con mi hermana. Era una mañana normal. Entonces sonó mi teléfono. Le sequé las lágrimas y le prometí que aquí estaba tranquila. Y lo estaba. Eso sí era verdad. Pero eso no fue lo peor de lo que estaba pasando en esa casa. Lo peor era lo que yo aún no sabía. Llevaba casi 3 años siendo el sostén invisible de ese hogar cuando tuve la primera conversación que me abrió los ojos, aunque en ese momento no quisiera verlo. Fue un domingo por la noche. Rodrigo ya estaba arriba. Mauricio había salido con Fernanda un momento que se extendió hasta las 10 de la noche. Yo estaba en la cocina lavando los trastes cuando él entró, se sirvió un vaso de agua y se quedó parado junto a la barra con esa actitud de quien tiene algo que decir pero está midiendo cómo decirlo.
Mamá, quería platicarte algo. Dime. Fernanda y yo estamos pensando en formalizar nuestra situación. Queremos vivir juntos de verdad, con más estabilidad. Asentí, esperando. El problema es que los departamentos están carísimos. Y mi historial todavía está medio revuelto por lo de la separación. No nos aprueban nada decente. Seguí esperando. ¿Crees que podríamos quedarnos aquí un tiempo más? Ya sé que ha sido mucho, pero si nos das chance de ahorrar unos meses, prometemos que en cuanto tengamos lo suficiente nos vamos. Miré a mi hijo. A ese hombre de casi 40 años que me estaba pidiendo que siguiera haciendo su red de seguridad indefinida. ¿Cuántos meses es un tiempo más, Mauricio? No sé. 6 meses. Tal vez 8. Guardé silencio un momento. Y luego le dije algo que en ese momento sentí como una concesión razonable, pero que ahora entiendo como otro paso hacia el fondo del hoyo. Está bien. Pero necesito que seamos claros en algo. Esto tiene fecha de vencimiento. Claro, mamá. Por supuesto. Los 8 meses se convirtieron en 12. Los 12 en 18. Y para cuando quise darme cuenta, Fernanda había ocupado el closet del cuarto de huéspedes, tenía su lugar fijo en la mesa y se servía en la cocina como si fuera su casa. Porque en la práctica, lo era. El dinero empezó a ser un tema constante, aunque nunca nombrado directamente. Ese era el mecanismo. Nunca nadie llegaba y me decía, dame dinero para esto. Las cosas funcionaban de otra manera. Funcionaban con insinuaciones, con comentarios al pasar, con situaciones presentadas de una manera que hacía que la única salida lógica fuera que yo pusiera la mano. Oye, mamá, se venció el seguro del carro y ahorita no traemos para renovarlo. ¿Lo podrías incluir en tus gastos este mes? Esperanza, se descompuso la lavadora de arriba y el técnico dice que cuesta más repararla que comprar una nueva. ¿Usted cree que podríamos usar la suya mientras tanto? Mamá, el dentista de Sofía dice que necesita brackets. Valeria no puede pagar su parte este mes. ¿Hay alguna posibilidad de que nos ayudes? Cada pregunta venía envuelta en una lógica impecable. Cada una apelaba a algo que yo amaba, a Mauricio, a Sofía, a la idea de que la familia se ayuda. Y cada vez que yo decía que sí, reforzaba el sistema. Rodrigo sufría en silencio. Yo lo veía en sus ojos durante la cena, en la manera en que apretaba los labios cuando Mauricio mencionaba algún nuevo gasto. Pero él respetaba mis decisiones aunque no las compartiera, porque llevamos 52 años de matrimonio y ha aprendido que cuando yo tomo una posición, necesito llegar sola a la conclusión de que estaba equivocada. Solo que esta vez tardé demasiado. El punto de quiebre llegó un sábado por la mañana, cuando Fernanda me encontró sola en la cocina. Mauricio había salido a comprar el periódico. Rodrigo estaba en el jardín. Sofía jugaba en la sala. Y Fernanda se sentó frente a mí en la mesa del desayuno con una taza de café que se había servido sin preguntar, como siempre, y me miró con esa calma suya que nunca me había gustado. Esperanza, quería platicar algo contigo. De mujer a mujer. Levanté la vista de mi taza. Mauricio y yo hemos estado pensando mucho en el futuro, comenzó. En el futuro de todos. En lo que tiene más sentido para la familia como conjunto. Esperé. Ustedes dos ya no son jóvenes. Lo dijo sin rodeos, con una suavidad que pretendía ser delicadeza pero que sonaba a otra cosa. Esta casa es grande para 2 personas. Tiene mantenimiento, escaleras, un jardín que requiere trabajo. Con el tiempo va a ser cada vez más difícil para ustedes. Seguimos bastante bien para nuestra edad, dije con cuidado. Claro, claro. Pero hay que pensar en adelante. Tomó un sorbo de café. Mauricio y yo hemos hablado de una posibilidad. Si ustedes quisieran, podríamos hacer un arreglo familiar. Nosotros nos haríamos cargo de la casa, del mantenimiento, de todos los gastos. Y ustedes vivirían aquí sin preocupaciones, sin cargas. Tendríamos el cuarto grande del fondo para ustedes, con todo lo que necesitan. La miré durante un momento largo. ¿Me estás pidiendo que te dé mi casa? No, dar. Corrigió rápidamente. Un arreglo familiar. Algo que beneficie a todos. Que deje todo claro legalmente para el futuro. Fernanda. Puse la taza en la mesa con cuidado.
Esta casa la pagué con 27 años de trabajo como enfermera. Rodrigo y yo firmamos esas escrituras llorando porque no creíamos que íbamos a llegar a ese día. No voy a hacer ningún arreglo sobre ella. Su expresión no cambió, pero algo en sus ojos sí. Solo era una idea, dijo, y se levantó con la misma calma con que había llegado. Esa noche le conté todo a Rodrigo en el cuarto, en voz baja, con la puerta cerrada. Lo vi apretar la mandíbula de una manera que no le conocía. Cuando terminé de hablar, guardó silencio un momento y luego dijo: «Mañana hablamos con Mauricio». La conversación con mi hijo fue uno de los momentos más dolorosos que recuerdo en estos años. No porque se pusiera agresivo ni porque dijera algo imperdonable, sino por lo que no dijo. Se lo planteamos con toda la claridad que pudimos. Le contamos lo que Fernanda había propuesto. Le dijimos que nos parecía inaceptable y que necesitábamos que él lo entendiera así también. Lo peor llegó poco a poco, con tanta suavidad que cuando quise darme cuenta ya estaba demasiado adentro para ver con claridad. Primero fue el seguro del teléfono celular, que Mauricio no podía pagar ese mes. Luego la gasolina, porque necesitaba el carro para ir a las entrevistas. Luego una deuda pendiente del proceso de separación con Valeria, algo relacionado con documentos legales que no podía dejar sin resolver. Luego la pensión alimenticia de Sofía, que era su obligación pero que ese mes, con tantos gastos encima, simplemente no alcanzaba. Cada vez que yo decía que sí a una cosa, abría la puerta para que llegara la siguiente. Y Mauricio siempre tenía una explicación razonable. Siempre había una circunstancia externa que justificaba el nuevo pedido. El mercado laboral estaba difícil. Los empleadores buscaban perfiles más jóvenes. La separación había dañado su historial crediticio. Las cosas estaban caras. Los tiempos eran complicados para todos. Yo asentía y firmaba cheques porque era su madre y porque lo amaba y porque no soportaba verlo hundirse. Ahí fue cuando entendí algo que nunca había querido ver. Cuando llevas demasiado tiempo rescatando a alguien, deja de esforzarse por no ahogarse. Quiero hacer una pausa aquí, porque si estás viendo este video y sientes que algo de lo que estoy contando te suena familiar, si has sido esa persona que siempre dice que sí, que siempre cubre el faltante, que siempre está ahí para el que no puede, necesito pedirte algo. Suscríbete a este canal ahora mismo. Se llama Raíces y Dignidad, y está hecho para mujeres como tú y como yo. Mujeres que durante años pusieron a todos antes que a sí mismas, y que en algún momento de su vida tuvieron que aprender, a veces de la manera más dolorosa, que su propio bienestar también importa. Haz clic en ese botón rojo. Esta historia no ha terminado todavía, y lo que viene después es lo que más necesito que escuches. Fue al año y medio de que Mauricio se instaló en mi casa cuando apareció Fernanda. Llegó un domingo por la tarde. Mauricio la trajo a comer sin avisar mucho, con ese aire despreocupado de quien no considera que deba pedir permiso para traer a alguien. Era una mujer atractiva, de unos 35 años, con el cabello oscuro muy bien arreglado y una manera de hablar que proyectaba seguridad en cada palabra. Durante esa primera comida fue encantadora. Halagó la comida, preguntó por la historia de la casa, hizo reír a Rodrigo con un comentario sobre el fútbol. Yo la observé con la atención silenciosa que desarrolla cualquier madre después de décadas de aprender a leer a las personas. Había algo en ella que no terminaba de encajar. No era nada que pudiera señalar con el dedo. Era más una sensación, la clase de incomodidad sutil que el cuerpo registra antes de que la mente encuentre las palabras para nombrarlo. Rodrigo me lo preguntó esa noche cuando nos quedamos solos. ¿Qué te pareció? No sé todavía, le dije honestamente. Pero no faltó mucho para que lo supiera. En las semanas siguientes, Fernanda empezó a aparecer con más frecuencia. Primero los fines de semana, luego también entre semana, luego con una bolsa de ropa porque era más práctico quedarse que manejar de regreso tan noche. Nadie me preguntó si estaba de acuerdo. Simplemente fue sucediendo, con esa gradualidad que hace que cada paso individual parezca razonable aunque el destino final no lo sea. Yo callé porque no quería parecer difícil. Callé porque Mauricio se veía más contento y pensé que eso era lo importante. Callé porque me dije que era temporal. Pero lo que no noté mientras callaba era que Fernanda también estaba observando. Estaba aprendiendo la dinámica de la casa. Estaba midiendo cuánto podía pedirse, cuándo era el momento adecuado para pedirlo y cómo había que pedirlo para obtener un sí.
Era inteligente. Eso debo reconocerlo. Era muy inteligente. La primera señal real de lo que vendría llegó un jueves por la mañana, cuando bajé a la cocina y los encontré a los dos desayunando con toda la calma del mundo, a las 11 de la mañana, un día de semana. ¿No tienes entrevista hoy?, le pregunté a Mauricio. Se encogió de hombros. Se canceló. Mañana hay otra. Fernanda no levantó los ojos del teléfono. ¿Y tú, Fernanda? ¿No trabajas hoy? Estoy entre proyectos, respondió con una sonrisa breve. Entre proyectos. Una frase elegante para decir que en ese momento no trabajaba. Rodrigo me miró desde el umbral de la puerta. Yo le devolví la mirada sin decir nada. Esa tarde, mientras tendía la ropa, hice el cálculo mental de lo que estaba sosteniendo. El súper para 4 personas, los servicios de la casa, la gasolina del carro que Mauricio usaba, su teléfono, los pequeños gastos cotidianos que se van sumando sin que nadie los nombre. Y ahora, sin que nadie lo hubiera dicho en voz alta, también a Fernanda. Le pagué esa cuenta al día siguiente sin decirle nada a nadie. Así era como funcionaba. Así había aprendido a funcionar todo. Sofía, mi nieta, empezó a aparecer en este panorama los fines de semana. Valeria la traía los sábados por la mañana y Mauricio la tenía hasta el domingo por la noche. Y durante ese tiempo, quien realmente se hacía cargo de la niña era yo. No me molestaba. Al contrario. Sofía era la luz de esa etapa gris. Era una niña curiosa y cariñosa que hacía las preguntas más inesperadas y que tenía la costumbre de encontrar mariposas en los lugares más improbables. Pasábamos las tardes del sábado en el jardín, yo plantando y ella ayudando, que en la práctica significaba que desenterraba la mitad de lo que yo acababa de plantar para ver cómo eran las raíces. Esos momentos eran genuinos. Eran lo mejor de esa época. Pero Mauricio y Fernanda usaban esos fines de semana para salir, para irse con amigos, para hacer planes que nunca incluían a la niña. Y yo, que no podía decirle no a Sofía ni aunque quisiera, cubría ese espacio sin decir nada. Lo que sí noté con el tiempo fue que Sofía llegaba los sábados con una tensión que no correspondía a su edad. A veces estaba callada durante la primera hora, pegada a mí sin querer jugar. Una vez la encontré llorando en el jardín sin saber muy bien por qué, y cuando le pregunté me dijo que en casa de su papá había muchos gritos. Para el carro. Ahora mismo. Le dije a mi esposo con una voz que nunca antes había escuchado salir de mí. Llevábamos más de 4 horas manejando por la carretera federal cuando algo que no tenía forma ni nombre, pero que era más poderoso que cualquier pensamiento consciente, me hizo clavar los ojos en esa maleta café que descansaba en el asiento trasero. Mi esposo Rodrigo pisó el freno instintivamente. El carro detrás de nosotros tocó el claxon. El sol de mediodía pegaba duro en el parabrisas. Y yo tenía las manos apretadas sobre las rodillas, sintiendo que el corazón se me había subido a la garganta. Esperanza, ¿qué está pasando?, me preguntó Rodrigo mientras buscaba el acotamiento con los ojos. No pude responderle de inmediato. Solo señalé la maleta. Apenas 10 minutos antes había recibido una llamada de mi hijo Mauricio. Su voz tenía algo distinto, algo que en ese momento no supe nombrar pero que después, cuando ya todo había salido a la luz, entendí perfectamente. Era el sonido de alguien que sabe que está a punto de hacerle daño a otra persona y aún así sigue adelante. Me había preguntado por la maleta. Si la traíamos. Si yo había metido la mano adentro por alguna razón. Y antes de colgar, con una suavidad que no le conocía desde que era niño, me dijo: «Te quiero mucho, mamá. De verdad». Mi hijo Mauricio no me decía eso. No así. No en una llamada de rutina, no con esa intensidad, no con ese temblor casi imperceptible en la voz. Colgué y me quedé inmóvil mirando por la ventana, viendo pasar los postes de la carretera como en cámara lenta, mientras algo dentro de mí empezaba a atar cabos con una velocidad que me dejó sin aire. «Para el carro», repetí. «Rodrigo, para el carro ahora mismo». Y él, que me ha conocido durante 52 años, que ha aprendido a leer mis silencios mejor de lo que yo misma los entiendo, no hizo preguntas. Prendió las luces de emergencia y se orilló. Lo que encontré dentro de esa maleta esa tarde en el acotamiento de una carretera federal del norte de México cambió todo. Cambió mi manera de ver a mi hijo. Cambió mi manera de ver los 6 años anteriores. Y cambió, para siempre, la manera en que entiendo lo que significa ser madre.
Pero para contarte cómo llegamos ahí, necesito llevarte de regreso al principio. A la tarde en que Mauricio tocó a mi puerta con 2 maletas, una mirada derrotada y la promesa de que solo sería un par de meses. Esa tarde fue hace 6 años. Y nada volvió a ser igual desde entonces. Mi nombre es Esperanza. Tengo 65 años y vivo con mi esposo Rodrigo en la misma casa del fraccionamiento El Laurel, en Guadalajara, donde criamos a nuestros 3 hijos. Es una casa de 2 pisos con un jardín pequeño al frente y una bugambilia que Rodrigo plantó el año en que nos mudamos y que ahora cubre casi toda la fachada. No es una casa grande ni lujosa, pero es nuestra. La pagamos durante 20 años de trabajo constante y sacrificio silencioso, y cuando por fin el banco nos entregó las escrituras, lloramos los dos en la cocina como si fuera el día más importante de nuestras vidas. Porque lo era. Yo trabajé como enfermera en una clínica pública durante 27 años. Rodrigo fue contador en una empresa de transportes. Nunca ganamos demasiado, pero tampoco nos faltó lo esencial. Aprendimos a vivir dentro de nuestras posibilidades, a guardar para los imprevistos, a disfrutar lo que teníamos sin compararnos con nadie. Cuando nos jubilamos, teníamos una pensión modesta pero suficiente, algunos ahorros acumulados con mucha disciplina y, lo más importante, la tranquilidad de saber que lo que teníamos era verdaderamente nuestro. Esa tranquilidad la construimos en silencio, ladrillo por ladrillo, durante décadas. Y la empecé a perder, también en silencio, sin darme cuenta de cuando empezó a desmoronarse. Mauricio es el mayor de mis 3 hijos. El que llegó cuando Rodrigo y yo apenas teníamos 22 años y todavía no sabíamos exactamente en qué nos habíamos metido al casarnos tan jóvenes. Mauricio creció viendo a 2 personas que trabajaban mucho, que discutían a veces, que se querían siempre. Fue un niño brillante, curioso, con una lengua rápida y una capacidad para convencer a la gente que desde pequeño nos hacía reír y, a veces, nos ponía en aprietos. En la adolescencia fue complicado, como lo son casi todos, pero salió adelante. Estudió administración de empresas, encontró trabajo, se juntó con Valeria, tuvo a Sofía. Durante años, la vida de Mauricio fue razonablemente estable. No perfecta, porque ninguna vida lo es, pero funcional. Él y Valeria tenían sus roces, sus crisis de pareja, sus épocas de tensión, pero seguían adelante. Sofía era una niña sana, alegre, que llegaba corriendo a mis brazos cada vez que nos veíamos. Entonces, cuando Mauricio tenía 38 años, todo se derrumbó al mismo tiempo. La empresa donde trabajaba cerró su división regional. Valeria y él llegaron al límite de su relación y decidieron separarse. El departamento que rentaban juntos quedó en el aire porque ninguno podía pagarlo solo. Y Mauricio, que siempre había sido el tipo de persona que resolvía sus problemas con rapidez y confianza, apareció en mi puerta una noche de martes con 2 maletas negras y una expresión que nunca le había visto. «Mamá, ¿puedo quedarme unos meses mientras me reorganizo?» ¿Qué madre cierra la puerta? No yo. No esa noche. No con esa carita de niño grande que no sabe hacia dónde voltear. Claro que sí, hijo. Entra. Esas 3 palabras fueron la llave que abrió una puerta que tardé 6 años en cerrar. Los primeros meses fueron manejables. Mauricio buscaba trabajo activamente, salía temprano, llegaba con informes de entrevistas y posibilidades. Ayudaba en la casa, cenaba con nosotros, conversaba. Se sentía como los viejos tiempos, cuando los hijos están en casa y la mesa familiar vuelve a llenarse de voces. Yo pagaba el súper, por supuesto. Era mi casa. Rodrigo y yo nunca consideramos cobrarle renta a nuestro hijo mientras estuviera en una situación difícil. Eso habría sido impensable. Pero eso no fue lo peor.